Hola, hola familia. Pues muchas personas aún en esta época tienen que estar trabajando, como este chico, y como muchos más, incluso cuando las condiciones son difíciles. Tal vez sea esta tu situación, tener que trabajar fuera de casa. Tal vez no tenemos trabajo, tal vez sí tenemos esa bendición y lo estamos haciendo desde casita. Sea cual sea la circunstancia que estás viviendo, recuerda en cada momento esta gran verdad. Vamos a Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¡Wow! A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ante cualquier circunstancia difícil, recuerda esta gran verdad. Amigos, familia, invitados, bienvenidos a su región GAM. El Señor marchando va,
Juan 4 comienza narrando que Jesús se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. He leído y escuchado estos versículos numerosas ocasiones. Sin embargo, nunca me había puesto a pensar en las distancias que hay entre los lugares que menciona. De Jerusalén a Galilea hay una distancia de 150 kilómetros. Es decir, era un viaje de 3 o 4 días caminando. Para darnos una idea, es como si camináramos de la República Hermana de Cuautitlán Izcalli hasta la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza. ¿Te imaginas? De repente que uno de nuestros hermanos de Cuauti diga, se me antoja un mole y quiero algo de Talavera. Vamos, ¿no? Así era la distancia entre Jerusalén y Galilea. Yo jamás he caminado más de 10 kilómetros continuos. Será interesante que en los comentarios nos compartieras ¿cuál es la mayor cantidad de kilómetros que tú has recorrido? Por ejemplo, mi esposita y yo, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, una vez fuimos de Ecatepec a Teotihuacán, a las pirámides. Ese día recorrimos como 40 kilómetros, pero en bicicleta. Es nuestra mayor hazaña. Comparte en los comentarios cuál ha sido la mayor hazaña que tú has hecho. Por otro lado, la distancia entre Jerusalén y el pozo de Sicar es de unos 70 kilómetros. O sea que Jesús y sus discípulos iban más o menos a la mitad de su viaje. Con estos datos, pienso que la descripción fatigado del camino cobra mucho más sentido. Además de la incomodidad del viaje, también estaba la incomodidad de tener que atravesar por Samaria, nación número 1 en producción de samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Veamos algunos datos. Se creían descendientes de las tribus del norte. Veamos un mapa de la distribución inicial de las tribus. Básicamente, el territorio de Efraín se convirtió en Samaria. Entonces tiene sentido que se consideraran sus descendientes cuando el reino se dividió. Sin embargo, alrededor del 722 a.C., fueron exiliados por Asiria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, se describe cómo fueron invadidos, sitiados y repoblados. El verso 24 dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Esto lógicamente los convirtió en una población mixta. Hoy en día hoy en día tenemos otros valores y la diversidad no representa un problema. O al menos estamos en búsqueda de promoverla y respetarla. Pero eran otros tiempos y era otra su mentalidad. También en Esdras 4 aparecen como alborotadores en medio del intento de los judíos para restaurar el templo. Los samaritanos creían que Israel se había hecho apóstata justo en el momento en que el santuario se había movido de Siquén, durante la época de Elí, el sacerdote. Rechazaban la posición especial de Jerusalén en los planes de Dios, y esto provocaba una tensión continua entre judíos y samaritanos. Solo aceptaban el Pentateuco como su revelación. En el 128 a.C., el sumo sacerdote y gobernador judío destruyó el santuario samaritano en el monte Gerizim. La enemistad se mantuvo fuerte durante y después de Jesús. En el año 6 después de Cristo, los samaritanos esparcieron huesos en el templo de Jerusalén durante la Pascua, y en el 52 masacraron a un grupo de peregrinos galileos
que iban de camino a Jerusalén. Nos gusta pensar que somos civilizados. A algunos nos parece salvaje la intolerancia y violencia del pasado. Empero, desde que comenzó la cuarentena que está por cumplir su primer aniversario, la violencia intrafamiliar se ha disparado alarmantemente. Veamos algunos fragmentos de este artículo. Número 1. Debido a la situación que atraviesa nuestro país, no solo nos enfrentamos a la pandemia por COVID-19, también observaremos un incremento de casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género. Número 2. Mencionamos lo que está sucediendo en Londres, Australia, España y Francia, solo para hacerte ver que esta situación de violencia contra las mujeres no solamente la estás viviendo tú en México, sino muchas mujeres alrededor del mundo. Y por la contingencia debemos frenar la propagación del coronavirus, pero no por ello podemos pasar por alto la violencia. En México, un país en el que 10 mujeres son asesinadas diariamente, sí, leíste bien, diariamente. Y finalmente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un incremento de 24.5% en los reportes de violencia doméstica. Indicó que de 24 atenciones que se dieron del 14 al 25 de marzo del año pasado, 66% corresponde a violencia física, 22% a violencia emocional, 5% a agresiones sexuales y 3.5% a violencia económica. Puedes encontrar el enlace al artículo completo en la descripción de este video. Entonces, la violencia, la intolerancia, el abuso, no son cosas del pasado y tampoco son cosas ajenas a quienes nos llamamos cristianos o creyentes. En realidad, trágicamente han sido ingredientes constantes en la historia de la humanidad. Puede que no nos interese la historia o la antropología, pero lo que sí nos interesa es el núcleo familiar, nuestro diario vivir, y hay que reconocer si estos rasgos son parte de nuestro carácter, si practicamos la violencia en menor o mayor medida, o en si somos víctimas y lo hemos sido por tanto tiempo que parece que no conocemos otra forma de vivir. Volviendo a la historia que nos atañe, los discípulos se fueron a buscar comida. Jesús se queda a descansar junto al pozo. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común o alternativamente no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? A la luz de toda la información que hemos revisado, por supuesto no es de extrañar la respuesta hostil de la mujer, ni tampoco la petición que más se parece a una orden de Jesús. Continuemos. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Notas cómo va subiendo de tono la conversación? Se va poniendo como agua para chocolate. ¿Lo has experimentado?
Cualquier cosa pudo haber pasado. La mujer pudo aventarle el cántaro en la cara a Jesús. Qué bueno que en lugar de eso cambiara su tono y le dijera: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ya no se percibe la hostilidad del principio. Las motivaciones de ambos se van develando, se van haciendo más evidentes. Por un lado, la mujer es ahora quien le está pidiendo algo a Jesús. Se han invertido los papeles. Jesús hace mucho que dejó de hablarle del agua del pozo. En el verso 16 dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús: no tengo esposo. Respondió la mujer: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Es asombrosa la manera en que un simple dame un poco de agua avanzó hasta una confrontación sobre los matrimonios fallidos de esta mujer y el estado espiritual en el que se encontraba, a tal grado de tocar fibras tan sensibles en su alma. Es como si en ese momento dejara de importar que ella era samaritana y él judío, que ella era mujer y él hombre, que ella era una desconocida y él un rabí. En unos cuantos minutos, y a partir de algo tan trivial como casi pedir la hora, Jesús llevó a esta persona a reconocer quizá algo de lo que pocas veces hablaba. Sorprendente. Ahí no acaba la cosa. En el verso 19 dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar en donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo. Respondió la mujer: cuando Él venga, explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Te imaginas la cara que puso esta mujer? Como decimos, se ha de haber ido de espaldas. Pudo haberse hasta caído al pozo de la impresión. Lo demás es historia. La mujer cuenta al pueblo sobre su encuentro con Jesús. Muchos samaritanos salen a buscar su propio encuentro y le insisten para que se quede 2 días más con ellos. ¿Oportunidad? ¿Casualidad? ¿Un plan premeditado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue un viaje enriquecedor y lleno de encuentros que cambiaron la forma de pensar y de vivir de muchas personas. Algunas conclusiones. Número 1. Después de 5 matrimonios y una unión libre, era evidente que la presencia de una pareja en la vida de esta mujer no era lo que realmente necesitaba. Seguramente para todos alrededor era clarísimo, menos para ella. Nos puede pasar lo mismo. Cuando somos jóvenes pensamos que necesitamos independizarnos de nuestros padres. Cuando vivimos fuera de casa como solteros pensamos que necesitamos casarnos. De casados necesitamos hijos y luego nietos, en fin. Pareciera que siempre nos hace falta algo. Lo mismo pasa en términos materiales. Necesito un nuevo celular, necesito el gadget más reciente
¿O necesito verme mejor, una mejor apariencia y ocultar mis arrugas? ¿O necesito ganar más dinero o un auto nuevo? Y no está mal aspirar a mejorar nuestra calidad de vida. Lo que es un error es tratar de llenar el lugar reservado para Dios en nuestro corazón con algo que no es Dios. Número 2. Jesús dijo, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. No se necesitaba el templo de Gerizim. No se necesitaba el templo en Jerusalén. No se necesitaba un salón de fiestas para adorar a Dios. No se necesitaba un edificio. No se necesita el YouTube. Se necesita espíritu y verdad. No me malinterpretes, no estoy diciendo que cuando la cuarentena termine no te reúnas, ni estoy diciendo que no se necesita la iglesia. Hablando del concepto bíblico de iglesia, estaría mintiendo si siquiera lo insinuara. Lo que sí estoy diciendo es que el verdadero culto a Dios radica en el espíritu. Y las acciones, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, solo son el resultado de esa adoración. Número 3. En el verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Como discípulo, ¿recuerdas cómo era compartir nuestra fe? Hablar con gente extraña, a veces aguantar groserías o malas caras. Recuerdo que una vez me metí a los salones de mi escuela a hacer invitaciones frente a todos los grupos. Luego me llamaron a la dirección y me lo prohibieron. En fin, ahora piensa, ahora lo único que tienes que hacer es reenviar la invitación. La invitación del canal para que se suscriban, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros somos requete buenos para reenviar cadenas? Somos campeones en las redes sociales. Jesús y sus discípulos tuvieron que trasladarse 73 kilómetros para llevar el mensaje a Samaria. ¿A cuántos kilómetros puedes llegar a través del internet? Tampoco es que reenviar el link del canal sustituya el estudio profundo de las escrituras y el contacto con las personas, pero por supuesto facilita la invitación. Número 4. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Los samaritanos buscaron su propio encuentro con Jesús. Busca el tuyo. Aprovecha la oportunidad. Tú que visitas nuestro canal, no pierdas la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, con su palabra, con sus enseñanzas. Espero que todo esto les haya podido ser de ayuda. Les mando un gran abrazo, un saludo y esperamos verlos pronto. Hola familia, mi nombre es Jorge Ángeles, soy del Ministerio Universitario y hoy tengo el privilegio de compartirte el mensaje de la ofrenda semanal. Acompáñame a la siguiente escritura que se encuentra en 1 de Crónicas 29:14 y dice así: ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Y no es más que el mismísimo rey David hablando, que un poco atrás en las escrituras dice que donó mucho oro y mucha plata para la construcción del templo para Dios.
Y no solo eso, sino que aparte de su propio dinero, o bueno, de sus propios recursos, él ofrendó y él dio todo lo que tenía para el Señor. También animó al pueblo a hacerlo. Y es increíble cómo en esta escritura él mismo reconoce que ni siquiera somos dignos de darle una ofrenda a Dios, ¿no? Porque Él se lo merece todo. Sin embargo, lo hacemos por acción de gracias. Y también cómo Dios provee tantas cosas. Y sé que a tu familia en estos momentos, por muy difíciles que estemos pasando, pues Dios nos ha prohibido de muchas cosas. Con tener salud, con tener un trabajo, con tener un techo y una vestimenta, creo que es suficientemente uh, que agradecer para Dios. Y en verdad espero que animes a los demás a que puedan dar sus ofrendas y estar agradecidos a Dios porque lo que le damos es realmente muy poco de todo lo que Él nos ha dado. Así que acompáñame en una oración. Amado Padre, Rey, cuántas gracias te doy por este día. Gracias porque a pesar de todo tú sigues siendo fiel, Señor. A pesar de nuestros errores, tú sigues amándonos y dándonos nuevas oportunidades. Dios, gracias porque siempre provees de lo necesario para nosotros, para nuestra familia, Señor. Y Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Por favor, provéeles en sus trabajos, en sus casas, en lo que les haga falta, Padre. Bendice estas ofrendas que sean aprovechadas de la mejor manera posible, Señor, para honra y gloria de tu reino. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.